Muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia, tanto físicamente como en redes. Le agradecemos a los tres candidatos presidenciales que nos acompañan. Y en nombre de FESCOL, del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y de Cifras y Conceptos, reiteramos nuestro agradecimiento por creer en la necesidad de discutir los temas tributarios a fondo y en detalle. En el esquema que hemos preparado hoy y que los candidatos tuvieron como metodología en la invitación, vamos a tener tres secciones. La primera, básicamente, el doctor Luis Carlos va a hacer la presentación de la propuesta que de manera conjunta el Observatorio, FESCOL y Cifras y Conceptos le queremos proponer al país, que no es una reforma tributaria total, faltan muchos más elementos, pero hay detalles que la gente normalmente no mira y que hacen parte también del esfuerzo que tenemos de posicionar este tema ante la opinión pública. Ya publicamos una encuesta, que fue el primer paso. En el día de hoy tenemos esta presentación de nuestra propuesta y el debate con los candidatos, y en las siguientes semanas presentaremos otros temas. Él en ese momento mostrará los detalles de lo que nosotros estamos de acuerdo y que proponemos, y cada uno de ustedes pues dirá si está de acuerdo o no con las paletas. Esperamos que este sea una sección, digamos, en donde si ustedes tienen dudas para Luis Carlos o para alguno de nosotros, las presenten. La segunda sección es básicamente para que ustedes ya digan, vea, y yo adicionalmente haría esto o no haría esto, estas son mis líneas rojas, yo creo que el país necesita esto, entonces ya es más ese tema. Y una tercera parte son básicamente preguntas de los periodistas y de las personas que quieran hacer para ustedes, y lo haremos así. Entonces, bienvenidos a este espacio, nos encanta tenerte, y Luis Carlos, comienza esto. Muchas gracias, César. Les damos infinitas gracias por acompañarnos a todos ustedes. Y muchas gracias por medírsela al ejercicio de hoy, porque la tributación es un tema, honestamente, ladrilludo a ratos, y sin embargo eso es raro, porque las revoluciones muchas veces empiezan por impuestos, ¿no? La revolución de los comuneros, la revolución de los Estados Unidos, el lema de que no a la tributación sin representación política. Y precisamente en Colombia hemos visto esta situación con las protestas del paro nacional. Uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, pero lo cierto es que los impuestos estaban al centro de la protesta. Y creo que son protestas como no hemos visto en un buen tiempo. Hemos visto no solo en las ciudades principales, sino en ciudades intermedias, pequeñas, que la gente sale a la calle a protestar por política tributaria. La política tributaria es, otra vez, compleja. Y lo que queríamos hacer en este ejercicio era, como menciona César, contarles unas cuentas que hicimos de una reforma tributaria, no la única posible definitivamente. El menú es amplio de lo que se puede hacer, pero una reforma tributaria para llevar el recaudo tributario colombiano más o menos al promedio latinoamericano actual. Del Producto Interno Bruto de Colombia hoy en día, está alrededor de los 1.200 billones de pesos, del Producto Interno Bruto recaudamos en impuestos más o menos el 19%, incluyendo impuestos nacionales y territoriales. El promedio latinoamericano es del 22,7% del PIB, entonces tendríamos que salir del 19,8%, esa es la cifra más precisa, al 22,7%. Eso implicaría aumentar el recaudo en unos 34 billones de pesos. No es nada muy ambicioso, yo creo que uno podría decir, tendría sentido, y en esto hay unos debates económicos larguísimos, llegar a un promedio parecido al de la OCDE, que es del 34%, pero eso es otra historia. Vámonos al latinoamericano, pues porque todos estamos de acuerdo en que somos parte de la vecindad. Entonces, en la propuesta que hicimos, se recauda ese monto, y para recaudar ese monto hay que decir sí a todas las cosas que les vamos a preguntar. Yo asumo que ustedes no van a estar de acuerdo con muchas de ellas, pero entonces en la siguiente sección de este debate les vamos a pasar la palabra a ustedes, y nos gustaría empezar pues por ver cuáles de estas cosas les suenan y cuáles no les suenan, porque pues siendo quien estuvo a cargo de hacer todas estas cifras, no es, o sea, no juega ahí con el Excel, sube, baja, trata, necesito 36, 34 billones de pesos, no es fácil el ejercicio. Entonces, la principal restricción que pusimos fue, queremos concentrarnos en cosas más o menos factibles. Hemos tenido protestas por subir el IVA, entonces vamos a concentrarnos en otros tipos de impuestos
Pero sin más preámbulos, empecemos. Ustedes tienen unas paletas a su lado para responder sí o no a cada una de estas, a cada una de estas preguntas y vamos viendo cómo nos va. ¿Listo? ¿Sí o no ya claro? ¿Perdón? ¿Sí o no ya claro? Se puede, ¿Sí sí, o no? sí, se puede hacer aclaración, desde luego. Pues por aquello de que es complejito. Sí, 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 claro que sí. ¿Listos? Entonces, empecemos. Bueno, había dicho que no iba, solo una pregunta de día. ¿Están de acuerdo con eliminar el día sin IVA? ¿Estás de acuerdo que el día sin El día sin IVA. No, ¿No? Listo. No lo mantendría. no, para nada. No aumenta el Producto Interno Bruto, beneficia al comercio y aporta marginalmente. ¿Estarían de acuerdo con reintroducir el impuesto a la riqueza que eliminó el gobierno actual? No. Los impuestos al patrimonio son antitécnicos, desuetos y generan una tendencia a la deducción y evasión fiscal. Listo. Muy sencillo es la visión de país. Si vamos a seguir con el tema del estatismo, donde el Estado es el papá de los pollitos, pues es muy complicado. Si siguen viendo a los ciudadanos como aquellos que no son capaces por sí mismos de generar soluciones, pues seguiremos con un sistema tributario absolutamente incoherente. Porque por un lado decimos que los impuestos son bajos, pero las exenciones son altas. No, tenemos que ser coherentes. Y la visión nuestra son impuestos bajos, sencillos y justos y mínima de exenciones. Porque no hay otra manera de devolverle el poder al ciudadano. Usted al ciudadano no le devuelve el poder a punta de reconocimientos, sino a punta de que la gente tenga plata en el bolsillo. Ahí cuando usted dice, permito que el ciudadano genere sus soluciones y no es el Estado. El Estado debe ser lo más mínimo posible, no intervencionista, no extorsionista, y que genere los espacios para crecer. Lo que sí debe hacer el Estado es generar una política pública seria y sólida de ampliación de mercados, una política pública que facilite la competitividad y la productividad. Y ahí estamos hablando de un Estado eficiente y una ciudadanía inteligente capaz de generar sus soluciones a las problemáticas del día a día. Los modelos de negocio necesitan una libertad para desarrollarse. Y en esa línea, la parte agrícola y agroindustrial en nuestro país tiene unas situaciones del modelo de negocio que tienen que revisarse frente al tema de las exenciones. Estoy hablando del costo de los insumos, le estoy hablando del tema arancelario, le estoy hablando de la flexibilización salarial, de la flexibilización de la contratación. O sea, el modelo de negocio agrícola y agroindustrial en Colombia hay que darle una revisada completa y después de eso poder decir dónde se requiere un acompañamiento. Yo soy de la línea de la mínima de exenciones, soy de la línea de la libertad en los modelos de negocio y soy de la línea de disminuir lo que más se pueda la parte tributaria, la carga tributaria y la parte de aranceles para que las empresas se desarrollen con mayor libertad, sobre todo cuando son nuevos emprendimientos, cuando son pequeños asociaciones de campesinos que empiezan a tener un emprendimiento. Entonces yo lo diría más por el tema del modelo de negocio. La exención vista de manera particular hace que la decisión sea absolutamente miope, en ocasiones injusta e ineficiente para el desarrollo de la economía del país. Voy a enumerar algunos beneficios, como siguiendo el plan. Entonces, ¿estarían de acuerdo con eliminar beneficios al sector hotelero? Claro, al menos por los próximos 5 años no. Fue el sector más golpeado en el tema de la pandemia y no se han recuperado. Sus situaciones son tan caóticas que se calcula que para recuperar completamente el sector se le lleva 13 años. Entonces, en el caso, si me correspondiera a mí, al menos los próximos 4 o 5 años, tendría esa oportunidad para que se puedan reactivar y recuperar como debe de ser. Hay una renta exenta que es la indemnización de seguros. Es decir, que quien recibe la indemnización... No, esta es para la empresa como tal. Para la industria. Para la industria, sí. Eliminarlas, sí. Eliminarlas. Listo. Sí. Sigamos.
eliminar, les explico un poco esta, las rentas exentas que reciben las administradoras de fondos de pensiones. ¿Por qué? Las AFPs tienen un fondo que tienen que mantener para responder en caso de que de una eventualidad de imprevisto. El fondo de reserva patrimonial. Fondo de reserva no es la garantía mínima. Tiene un fondo de reserva que es de su plata que tienen que poner. Ese es un fondo que no está quieto, es un fondo que está invertido, de hecho, en el mismo portafolio que tienen los ahorradores y genera rentas que van a los dueños de las AFP. Hoy en día esas rentas, esos ingresos de ese portafolio son exentos. ¿Estarían de acuerdo con eliminar esa...? Pero los rendimientos van al mismo fondo de reserva, ¿no? Son de los dueños de las AFPs. Debe eliminar. Listo. ¿Estarían de acuerdo con eliminar las rentas exentas que reciben los bancos por hacer préstamos para vivienda de interés social? Los bancos reciben rentas exentas por hacer préstamos de vivienda de interés social. Sí. Los bancos. Sí, yo tengo un banco, doy préstamos de vivienda de interés social, eso me genera utilidades, esas utilidades son rentas exentas. Estarían de acuerdo con eliminar, y esta, la que acabo de mencionar, es una de las dos más costosas. La siguiente más costosa es que en el sector de la construcción, por construir vivienda de interés social, hay rentas exentas. ¿Estarían de acuerdo con eliminar esa exención? Volvemos al mismo tema, y es el tema del modelo de negocio. Nosotros en Colombia hemos cometido un error y la colcha de retazos, Enrique, tiene que ver con eso. Tiene que ver con un Estado que no comprende lo que significa un modelo de negocio. Entonces trata de participar, a veces seguramente, en incentivar la satisfacción de la demanda, a veces en satisfacer la necesidad del empresario que se atreve a satisfacer esa demanda, pero no el modelo de negocio. Si nosotros vemos el modelo de negocio de la vivienda de interés social y lo vemos a la luz de lo que significan los costos de los materiales, lo que significa la dinámica de construcción, los métodos de construcción, la forma como se satisface el hábitat para aquellas personas que van a vivir en esas viviendas, las cosas son diferentes. Pero tenemos un pedacito de subsidio, tenemos un pedacito de exenciones y a la larga no sabemos si eso es bueno o si eso es malo. Entonces lo que yo planteo es, no venga, revisemos el modelo de negocio, no sigamos con colchas de retazos, porque en eso nos estamos equivocando. Y aquí estamos los tres tratando de identificar qué es lo mejor y qué es lo mejor que considero que podríamos hacer los tres. Miremos el modelo de negocio. Y mirando el modelo de negocio sabemos, entonces, si satisfacemos bajo una política pública seria de incentivar que esas personas puedan acceder a esa vivienda bajo un tema de plazos, unas tasas preferenciales, otro tipo de situaciones, y dejemos al empresario quieto generando lo que sabe hacer, generando su trabajo con eficiencia, generando empleo. Pero yo pienso que mirar el modelo de negocio, y cuando se mira el modelo de negocio nos evitamos una cantidad de exenciones que no tienen ningún sentido en la economía colombiana. Si yo digo no, por cómo funciona hoy en día, y no porque hoy tiene unos límites las personas naturales, sea cualquiera las exenciones que escoja de las que están definidas, tiene un cupo máximo del 25%. Entonces ahí no, digamos, no es mayor el tema, pero sí es bueno en el sentido en que motiva el tema del ahorro. Entonces, y el ahorro aquí es fundamental en Colombia. Y digo no en la parte de los pensionados hasta cierto punto. Yo estoy de acuerdo con Enrique en el tema, y lo hemos planteado igual, de que los temas de régimen de prima media, obviamente hay unos derechos adquiridos que hay que respetarlos, pero hay otros temas, por ejemplo, a partir de 10 salarios mínimos, ¿por qué tenemos que subsidiar esas pensiones? No tienen ninguna presentación. Y lo que tendremos que hacer es redefinir entonces lo que significa la pensión. ¿Es una pensión? ¿Es un ahorro pensional? Porque es que la gente dice, es la expectativa de que es la pensión, entonces el Estado tiene la obligación de garantizarme lo que yo me ganaba como trabajador. Y eso no es cierto. O sea, la gente va a disfrutar en su etapa ya de adulto mayor o retirado de la parte laboral, de acuerdo a lo que haya ahorrado. Esa es la verdad que hay que decir a los colombianos. Y el colombiano tiene que ser consciente de ese ahorro para cuando esté, ya sea un adulto mayor, cuando esté ya retirado de su trabajo. Entonces, por eso
Digo no a la primera parte de lo que tú planteabas de la exención cuando el trabajo genera sus ingresos, porque ya está limitado hoy en día, no le veo con más espacio a eso. Y en la parte pensional, sí revisaré el régimen de prima media. A partir de los 10 salarios mínimos hacia arriba, no tiene sentido el subsidio para esas pensiones. Perfecto. Muchas gracias. Vamos bien con la lista. Ya casi exprimimos un montón de beneficios bastante jugosos. Vamos entonces al siguiente. También el impuesto a la renta de las personas naturales. Empecemos porque estamos hablando de declarantes de renta, estamos hablando de personas de ingresos relativamente altos a comparación de los ingresos bajos del pueblo colombiano. Pero cuando uno paga impuestos de renta, uno puede reducir su base gravable, lo cual lleva a reducir el impuesto. Si puede demostrar que ha hecho pagos por intereses para préstamos para la compra de vivienda. ¿Estarían de acuerdo con eliminar ese beneficio? Ok, tenemos 2 en contra. Ingrid está a favor de eliminarlo. Sí, si quieren sigamos. Y ahora hablamos del plan tributario que ustedes tienen, que es la siguiente sección. Eliminar el beneficio tributario que de igual manera reduce el impuesto de renta de aquellas personas que seguramente a sus hijos les pagan matrículas en colegios o universidades privadas. Listo, con el perdón de nuestros anfitriones. Eliminar ¿estarían de acuerdo con eliminar el beneficio tributario que reduce el impuesto de renta de las personas que pagan servicios de salud prepagada? Sí, eliminar exenciones a salud prepagada. Listo. Bueno, aquí en esta siguiente pregunta está básicamente toda la plata. ¿Toda la qué? Casi toda la plata. No, mejor dicho, aquí estamos hablando de... Pareto. Aquí hay 23 billones de pesos en la siguiente pregunta. Entonces... Parece un casino. ¿Estarían de acuerdo con que... Entonces, voy a dar una explicación breve. Cuando uno tiene ingresos, la enorme mayoría de los colombianos tienen ingresos laborales porque trabajan para ganarse la vida. Hay ingresos y laborales en el sentido, les pagan un salario, ¿sí? Hay una cosa que se llaman ingresos no laborales, que pensemos, por ejemplo, un abogado o un médico que también trabaja para ganarse la vida, pero lo hace de manera independiente. Entonces tiene unos ingresos y tiene unos gastos que deduce. Eso entra en una categoría distinta que son ingresos no laborales. Hay rentas de capital también. Digamos, yo soy dueño de un apartamento, lo arriendo, me entra una plata, ese es un ingreso que se llama renta de capital. Hay dividendos, que son los que les pagan las empresas a sus accionistas, y ganancias ocasionales, que pueden ser, por ejemplo, esta figura parece que se usa mucho en el país, y es que para evitar el impuesto a los dividendos, las empresas recompran acciones, y al recomprar acciones les dan ingresos a los accionistas que no son dividendos, pero funcionan parecido a los dividendos sin muchos de los inconvenientes tributarios inconvenientes desde la perspectiva del dueño de la empresa. Hoy en día, las rentas de capital, los dividendos y las ganancias ocasionales tienen una tarifa tributaria preferencial del 10%. Si yo tengo ingresos por dividendos o por ganancias ocasionales, pago máximo el 10%, mientras que las rentas laborales pueden llegar a superar bastante ampliamente el 30% en algunos ingresos. Entonces, la pregunta del millón, de los 23 billones, es si estarían de acuerdo con que los ingresos laborales, no laborales, rentas de capital, dividendos y ganancias ocasionales pagaran las mismas tarifas y que no hubiera tarifas preferenciales para ninguno. Y después sí. Mi no es un no a la unificación de las cédulas tributarias. Creo que eso es un error gravísimo porque cada actividad, y reitero, cada negocio tiene sus mismas circunstancias y sus mismas dinámicas. Y entre esa línea, los temas que tienen que ver, por ejemplo, con los dividendos, tienen que ver con un riesgo que ese inversionista asumió para hacer una actividad empresarial o una actividad de negocio. Ese riesgo no se está midiendo igual que otras actividades donde no hay el mismo riesgo cuando un inversionista frente a un trabajador lo va a hacer. Es distinta el nivel de riesgo. Por eso unificar las cédulas tributarias es un tema ya superado y no deberíamos volver a eso. Segundo,
Trabajadores independientes. Pienso que en eso tenemos que meter en un tema y es los impuestos regresivos como el IVA. Yo no entiendo por qué un trabajador independiente tiene que pagar IVA, nunca estuve de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso. Tal vez el primer impuesto que vamos a tener que quitarle para poder generar esa posibilidad de crecimiento en esos trabajadores independientes es el IVA, que ellos pagan, que no tienen ninguna presentación, no tienen ningún sentido y ninguna explicación lógica. Y lo que sí tenemos que hacer es incrementar la actividad, profundizar los mercados internacionales es vital. Aquí estamos peleando un sistema tributario al mismo pedacito de queso. Y entonces cualquier cosa que usted mueva allí es injusto para el uno, injusto para el otro. No, usted abra los mercados, usted incentive. Mire lo que estábamos hablando y se nos pasó también un poquito a Enrique y a Ingrid y a mí también, que en los temas sobre los mercados internacionales hay que aprovechar el papayazo que nos acaba de dar Estados Unidos. Hace más o menos unas 7 semanas o 8 semanas tal vez, ellos aceptan por primera vez en la historia una responsabilidad compartida en el tema del narcotráfico. Ustedes saben que en el tema de responsabilidad compartida, lo que sigue luego son soluciones compartidas. Y una solución compartida es que nos abran los mercados, pero con modelos de negocio. No simplemente cómpreme el aguacate. Venga, es que para cumplir con el aguacate yo necesito un sistema de riego, necesito vías terciarias, necesito centros de acopio, necesito mejorar el tema de los puertos. Y metamos todo eso en el mismo modelo de negocio, participemos de ese modelo de negocio. Usted que me está abriendo el mercado, yo que le estoy cubriendo el mercado, y de esa manera abrimos 2 grandes autopistas de inversión y de empleabilidad que hace posible que no estemos dando este tipo de discusiones peleando por el mismo pedacito de queso. En la medida en que abramos mercado y haya oportunidad para toda la gente, los grandes problemas del país empiezan a eliminarse porque hay oportunidades. El gran problema de Colombia no es el narcotráfico, el gran problema de Colombia no es el hambre, siendo graves problemas. El gran problema de Colombia no es la falta de empleo, siendo un grave problema. El más grave problema de Colombia es la falta de visión. Y cuando no tenemos visión, obviamente las comunidades y los pueblos tienden a tener dificultades insalvables. Esa es la posición para poder salvar esa situación y no volver a esa unificación de sola tributaria que sería un grave error. Si una persona, este ejemplo creo que ilustra bastante bien el beneficio, si una persona tiene ingresos de 20 millones de pesos al mes, tiene derecho a 5 millones libres de impuesto de renta, o sea, el 25% de sus ingresos laborales, mientras que si una persona gana 5 millones, tiene derecho apenas a un 25%, o sea, 1.250.000 pesos libres de impuesto de renta. El beneficio tributario es proporcional al ingreso. La pregunta es, ¿estaría de acuerdo con cambiar este modelo y dejar un beneficio máximo de 3 millones libre de impuesto de renta independientemente de los ingresos de la persona natural? Sí, yo le contesté no, porque yo reitero, digamos, nosotros tenemos un Estado absolutamente ineficiente, que no tiene unos mecanismos de devolverle el poder económico y adquisitivo a las personas, coarta completamente su libertad financiera. Y digo que no, porque deberíamos, y reitero, por eso es muy complicado responderlo así, digamos, por pedacitos, y sería bueno que pudiéramos tener la oportunidad de mostrarle a Colombia cuál es nuestro modelo tributario, porque ahí habría una respuesta mucho más, digamos, objetiva e integral a lo que es cada uno de nosotros nuestra posición frente al tema. Entonces, frente a un tema tributario que está diseñado para que el 30% de ese sistema tributario financie al corrupto, financie al contrabandista, financie al evasor, ¿no? Pues para mí lo mínimo es que el ciudadano pueda recibir, ¿no?, un beneficio en el sentido de no castigarlo con ese cobro. Ahora, si somos un Estado eficiente y en verdad trabajamos contra el contrabando, contra la evasión de impuestos, contra la corrupción, pues hombre, yo pensaría que no tendríamos que tener ninguna exención para ningún trabajador, pero aquí el Estado no tiene compromiso en eso. Entonces, ahora que podamos pues, expresar cuál es nuestro modelo tributario para Colombia, creo que queda mucho más claro el tema. Perfecto. La base sobre la cual tú calculas una cosa con la otra es diferentísima. Salario integral incluye una cantidad de costos de prestaciones sociales, por ejemplo, las primas, cesantías, todo eso que está por aparte acá en los salarios normales. Entonces, la base es distinta. Sí, entonces, el porcentaje que se paga de seguridad social a la larga casi que es lo mismo el valor absoluto.
porque es que la base de cálculo es diferente. No, es como comparar peras con manzanas, porque son sistemas de compensación distintos. Eso sí, o sea, Sí, lo que nosotros propusimos hoy lograría llevar el recaudo al promedio de América Latina. En este momento está por debajo, solamente como para ponerlo en contexto. Muchas gracias, sí. Mira, la meta de recaudo nuestra tiene que ser la suficiente para no tener más déficit fiscal. El problema que tenemos nosotros es que nos gastamos lo que no tenemos. Cada vez estamos más endeudados, cada mes dependemos de otros. No tenemos una fortaleza interna por esa razón. Y esa sería nuestra meta en el tiempo. No Más o menos 68 billones. Nosotros propusimos no 34. gastarnos más de lo... ¿Y cómo lo logramos? Pero yo, Milton, para que lo tengas, estás diciendo 6 puntos del PIB. Sí. Esos son 68 billones de pesos, más o menos. Sí, pero el tema no es ese. Porque el tema es que nosotros venimos con un endeudamiento del 63%. Y ese endeudamiento tendremos que empezarlo a bajar a medida que haya mayor mercado. El problema nuestro, vuelvo y reitero, no es solamente el tema tributario. Si nos quedamos solamente en eso, vamos a pegarle una apretada terrible a la clase media y trabajadora en Colombia. Y es la clase media y trabajadora la que está permitiendo la dinámica económica en este país. Lo que tenemos que hacer es incrementar el mercado. Y yo soy mucho más de meterle mucha fuerza, mucho más empeño, a ampliar los mercados internacionales, que favorezca el volumen de tributación, más que la misma base de tributación. Donde el volumen de tributación tú lo creces, no necesariamente tiene que crecer tantas las tarifas. Le permites a la gente tener acceso a nuevas oportunidades y ese mayor volumen de empresa y mayor volumen de actividad te genera unos ingresos importantes. Lo segundo que yo diría es, en una reforma tributaria, claro que hay que hacerlo. Y hay que hacerla para darle mucho más dientes a la DIAN frente al tema del contrabando y frente al tema de la evasión de impuestos. Nosotros necesitamos que la DIAN tenga un elemento no solamente de poder encontrar una situación, digamos, de evasión o de contrabando, sino sancionatoria. Aquí es muy difícil la DIAN activarse en ese modelo. El tema del contrabando en Colombia relativamente sería fácil controlarlo. Hay que cambiar a toda la gente que está en los puertos, a toda la gente que está en esos temas, porque llevan muchísimos años viciado el proceso. Y por eso el contrabando ya son unas mafias. Y en el tema, por ejemplo, de la corrupción, hay que entrar de manera estructural sobre dos leyes. Lo que es la ley que reglamenta la contratación pública a través de la ley 80, las derivadas de esa ley, que permita una ampliación muy grande en lo que es la contratación directa, y la ley 489, que permite que los departamentos y municipios creen entidades de derecho privado con las cuales luego contratan a dedo. Esos portones de corrupción hay que cerrarlos. Entonces yo soy mucho más de la línea de que el problema nuestro, más allá de poner más impuestos, es ser mucho más categóricos, contundentes con los cánceres que tenemos en Colombia, como es el contrabando, la corrupción y la evasión de impuestos. La reforma tiene que ir acompañada de una reforma pensional. Hablábamos ahora, por ejemplo, de los temas que tienen que ver con la prima media, el régimen de prima media, de 10 salarios para arriba, respetando los que son los derechos ya adquiridos, pero los nuevos, tiene que eliminarse esos subsidios. No tiene ningún sentido esos subsidios. Son cerca de 6 a 8 billones de pesos que el Estado paga sin ningún sentido, o sea, no tiene por qué hacerlo. Y tenemos la situación también de lo que significa para nosotros las exenciones tributarias, donde nosotros tendríamos una posibilidad de entre 4 a 7 billones de pesos que podríamos recuperar para los tributos de Colombia. Si tenemos mayor actividad, una reforma pensional, reducción al máximo de lo que son las exenciones tributarias y la lucha realmente contra el contrabando, la evasión de impuestos y lo que es la evasión, serían las batallas principales que yo me daría para lograr tener los ingresos suficientes y poder suplir el déficit fiscal que tenemos en Colombia. No atacaremos el IVA, por el contrario, trataremos de disminuirlo paulatinamente a medida que nosotros tengamos éxito en la lucha contra el contrabando, la evasión de impuestos y la corrupción, y la disminución nuevamente de la alta burocracia del Estado. El 80% de las altas consejerías no sirven para nada, no necesitamos esas altas consejerías en un 80%,
y más o menos el 30% del gasto burocrático del gabinete, del Ejecutivo es absolutamente innecesario. Nosotros no tenemos negociaciones con maquinarias políticas, entonces no tenemos esa presión, no tenemos compromisos, tenemos libertad para hacer esas reestructuraciones, inclusive exigir que el Congreso se reduzca al mínimo al 50%, igual que la cantidad de magistrados que tenemos en altas cortes. Esos elementos nos ayudan a nosotros a tener una mejor eficiencia en el Estado, y por eso consideramos que no hay que tocar IVA, hay que poderlo reducir. Estoy de acuerdo completamente, siempre lo hemos afirmado, que el 4 por 1000 no hay cosa más peligrosa que el impuesto temporal, ¿o yo? Se convierte en un impuesto fijo. Así que ese 4 por 1000, la tendencia nuestra obviamente es a eliminarlo. No tocaremos más los impuestos para las empresas, por el contrario hay que tener una tendencia a la baja, mínimo cada año 3 o 5 puntos, que permitan obviamente que las empresas tengan una oxigenación importante. Consideramos que el sistema simple hay que ajustarlo. Primero hay que ampliar el marco de formalización incluso para aquellos que están en la informalidad, pero aquellos que están en la formalidad, llevarles a un beneficio hasta los 7.200 millones de pesos, con una tasa de tributación favorable sobre la utilidad que no supere el 18 al 20%, que eso permita obviamente el incremento en el volumen de producción y de actividad en Colombia. Y en la formalización, nosotros somos los autores del proyecto de ley, que espero que salga de la República muy pronto, que entrega el registro mercantil gratuito a la informalidad en Colombia y hace posible que estas personas tengan una formalización, acceso a temas de ahorro pensional, temas de salud, que permite obviamente paulatinamente irlos vinculando a un sistema de tributación justo y progresivo. Bueno, les agradecemos mucho su presencia, muy agradecidos por sus intervenciones muy lúcidas y pues muy útiles para nosotros para entender también un poco hacia dónde va el país en estos temas. Les agradecemos a ustedes mucho y parte un poquito del tema era terminar más o menos a esta hora. Entonces, muchísimas gracias.